El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, amigos, bienvenidos otra vez a este programa Políticamente Hablando, que como ya se indicó en el inicio del programa, es un espacio de la Escuela de Ciencia Política para analizar y debatir sobre temas de actualidad e interés, tanto académico, social como formativo, desde un enfoque crítico. Estamos, como siempre les indicamos, bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales, quien se encuentra ya en cabina. Muy buenos días, doctor. Hola, Carla, muy buenos días. ¿Qué tal de frito? Pues bien, muy bien, a mí me gusta este clima. Qué bien. Pues es un gusto también entonces estarles acompañando durante esta hora de programa. Mi nombre es Carla Roldán y pues queremos indicarles entonces que lo pueden seguir a través de esta frecuencia de 92.1 FM, pero también nos pueden escuchar en línea a través del enlace www.radiousac.tk y también en TuneIn en su teléfono celular con las aplicaciones. Ahí busca Universidad 92.1 en el listado de radios locales y pues nos puede también dar continuidad al programa. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante para toda la sociedad, para las mujeres también. Estaremos conversando sobre pues la mujer en el mundo, la lucha de las feministas, tanto en el mundo, pero sobre todo en Guatemala. Estaremos conversando sobre cómo se da esta estructura de opresión a la mujer. Estaremos hablando sobre la formación de de toda esta estructura que se ha un poco pues siempre no ayudaba al desarrollo puntual de la mujer, entre varios aspectos que el doctor ya nos estará pues indicando, y pues agradecemos siempre que nos pueda hacer llegar sus comentarios al 2207-9017 y 2207-9018. Los temas pues tenemos entonces la lucha de las mujeres contra la discriminación patriarcalista y machista, que son los feminismos. Para ello, como invitadas tenemos a las licenciadas, tenemos a Patricia Borrayo, ya acá en cabina, y también a Sandra Collado, a quienes ya estaremos presentando formalmente después de la debida introducción de Mario Roberto en este tema. Bueno, sí, muchas gracias, Carla. Yo lo que quisiera es introducir a la problemática de la opresión de la mujer por parte de los hombres desde una perspectiva histórica, causal, económica, porque a menudo suelen proliferar nociones subjetivistas en el sentido de que los hombres son malos, las mujeres son buenas. Lo mismo pasa con el problema interétnico, ¿no? Los indígenas son buenos, los ladinos son malos. Y estas explicaciones ayudan muy poco a comprender la problemática concreta de sujetos en posición de subalternidad, o sea, de sujetos en posición de desventaja respecto del poder. El poder en cualquiera de sus manifestaciones, en este caso el poder masculino. Y para ambientar esta problemática tenemos que irnos hacia atrás, hacia los orígenes de la humanidad misma, y recordar que las primeras formas de organización social giraron en torno a la sobrevivencia a partir de apropiarse de lo que la naturaleza ofrecía, ¿no? Los seres humanos no eran capaces todavía de hacer producir la naturaleza, de modo que vivían de lo que los podían recolectar de los árboles y de las cacerías de animales que podían comerse, ¿no? Esta forma de organización social que giraba en torno a la más elemental sobrevivencia no permitía una estratificación de clases sociales, porque
no había ninguna riqueza que administrar, ¿no? Toda la riqueza se repartía en forma igual porque el grupo participaba de acuerdo a sus posibilidades naturales en condiciones de igualdad en la sobrevivencia, ¿no? Y cuando digo de acuerdo a sus condiciones naturales me refiero a la división sexual del trabajo, en el sentido de que el macho tiene más fuerza física, la mujer tiene otras cualidades y hay una división, digamos, sexual del trabajo que se observa en todos los primates, en todos los mamíferos y también en los seres humanos, ¿no? Y que tiene que ver también con la maternidad, con la crianza de los hijos, la lactancia, etcétera, ¿no? Ahora, esta división natural del trabajo, después vamos a ver cómo culturalmente se condiciona. Y se le adjudican a la mujer y a los hombres roles que tienen que ver ya con el poder. Pero para ir por partes, en esta etapa de la humanidad en que no había clases sociales, porque no había producción y por lo tanto no había excedente productivo y por lo tanto no había necesidad de que alguien se apropiara de ese excedente y lo administrara, en aquel momento pues la sexualidad tampoco estaba normada de acuerdo a intereses de poder económico. En ese sentido, es que se habla de matriarcado. El matriarcado es una línea de parentesco matrilineal. En otras palabras, en aquellos dorados tiempos todo el mundo sabía quién era su mamá y a nadie le importaba quién era su papá. O sea, había una sexualidad que no estaba normada por la monogamia, ni por ninguna otra regla que no fueran normativas que convinieran a la sobrevivencia del grupo, ¿no? Y en ese sentido, el matriarcado es precisamente la línea de parentescos que se deduce de la madre y no del padre, ¿no? El padre, acordémonos que a la humanidad le llevó mucho tiempo entender que quien engendraba era el padre, ¿no? Le llevó mucho tiempo entender, muchísimo tiempo, hasta prácticamente el siglo XVIII, XIX, entender que el hombre determinaba el sexo de los hijos, ¿no? Y esto fue motivo de grandes desencuentros entre los sexos. Bueno, entonces el matriarcado pues dura muchísimos años hasta que poco a poco se va llegando a lo que los historiadores conocen como la revolución agrícola, ¿no? Cuando se descubre la agricultura, se inventa la agricultura y comienza un desarrollo distinto de los grupos humanos, distinto en el sentido de que a partir de que pueden hacer producir casi a voluntad la tierra, la tendencia normal de aquella producción es llegar a producir más de lo que se consume, y esto da origen al trueque y al comercio, ¿no? Y da origen también a la necesidad de administrar el excedente productivo. Administrar en el sentido de quién va a guardar ese excedente, a quién le corresponde más, a quién le corresponde menos, qué se dedica a esto o a lo otro, ¿no? Y este es el origen de las diferenciaciones de clase y del hecho de que poco a poco se empiece a constituir una casta de personas dedicadas a la planificación económica y dedicadas al estudio científico de los astros. Recordémonos que la astronomía tiene sus orígenes en la agricultura, ¿no? Se trataba de prever condiciones climáticas, de buscar tierras con condiciones climáticas adecuadas, y en ese sentido se estudiaba el movimiento de los astros, que era un movimiento circular, es decir, los astros volvían a ocupar el mismísimo lugar después de determinado ciclo. Y de ahí que el concepto del tiempo en las sociedades agrícolas, fuera una concepción circular y no lineal. Como la concepción lineal del tiempo es moderna. Es la ilusión de que el tiempo va de atrás para adelante y de que la humanidad camina de lo peor a lo mejor, de lo inferior a lo superior, lo cual es una ilusión, porque como especie no creo que hayamos evolucionado
de lo peor a lo mejor. Lo que hemos logrado son, pues, valga la redundancia, logros tecnológicos, pero como especie no somos mejores que como éramos en la época de las cavernas, ¿no? En aquella época nos matábamos con garrotes y ahora con drones electrónicos de una precisión pasmosa. Bueno, el hecho es que cuando el excedente productivo requiere ya de una especialización clasista, naturalmente se van creando estructuras sociales diferenciadoras, es decir, las clases sociales. Y con las clases sociales surge la necesidad de que una casta ejerza el poder político en torno al excedente productivo, ¿no? Y esto nos lleva a una organización política de la sociedad. Muy unido a la necesidad de normar qué se hace con el excedente productivo está la organización de las primeras formas embrionarias de Estado. Digamos, las formas de los cacicazgos, por ejemplo, en las sociedades agrarias, que son previas a la sociedad esclavista, digamos, imperial, ¿no? Entonces, es en esta transición de la sociedad sin clases a los cacicazgos o al modo de producción asiático, como le llamó Marx, que ocurren es decir, se crean las tres grandes instituciones que a mi modo de ver constituyen el eje que explica el paso del matriarcado al patriarcado y el origen de la opresión femenina. Estas tres instituciones las teorizó Engels y son la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Pero a mí me parece que en primer lugar es la propiedad privada, es decir, es el condicionante económico el que al obligar a los hombres, al obligar a los hombres a normar el excedente y para estar seguros de que heredaban lo que tenían a hijos consanguíneamente, digamos, de ellos, o sanguíneamente de ellos, es que los hombres crean instituciones para legitimar la certidumbre de que eran hijos suyos, porque en el matriarcado no importaba realmente quién era el padre, no había esa normativa de la sexualidad femenina, ni existía la monogamia como un valor moral, ¿no? Porque la monogamia es un valor moral, ¿no? Y como todos los valores morales se crean en la superestructura social. Bueno, el hecho es que la familia es precisamente un invento cultural y social masculino que, digamos, confina a la familia tradicional, ¿no? Tal como se origina, confina a la mujer al espacio privado, le permite al hombre transitar entre lo privado y lo público, ¿verdad? En lo público está el ejercicio del poder sobre la sociedad, y entonces la mujer como pivote de la familia, ¿verdad? Especializada en el cuidado de los hijos, automáticamente se le niega el ingreso al espacio público de ejercicio del poder público. Y esto tiene que ver precisamente con la necesidad que hubo de la certidumbre masculina de poder heredar a hijos llamados, entre comillas, legítimos, ¿no? Entonces, el surgimiento de la propiedad privada determina el surgimiento de la familia como una institución de hegemonía masculina, de poder masculino, en el que se confina a la mujer a un trabajo especializado de tipo privado, ¿no? Y aquí me parece a mí que se origina precisamente esta histórica opresión femenina, históricamente determinada, ¿no? Y estos son los orígenes del patriarcado. El patriarcado ya no solo va a ser un asunto de parentesco, patrilineal, ¿verdad? Sino que el patriarcado, además de ser un asunto de parentesco patrilineal, va a ser un sistema de poder masculino. Un sistema de poder masculino que le permite a los hombres ejercer el poder desde la esfera pública y a la mujer no, porque está confinada por razones ideológicas a la esfera privada, ¿no? Y cuando hablo de razones ideológicas me refiero a todo el cúmulo de valores femeninos que se le adjudican a la mujer como
el instinto maternal, la abnegación maternal, y la monogamia, ¿no? Es decir, toda esta ideología según la cual la mujer tiene una tendencia natural a la monogamia, que yo no sé, yo no creo que eso esté científicamente probado, pero sin embargo moralmente funciona. Funciona y se le aplica más a la mujer que a los hombres, ¿no? Porque los valores cristianos de hoy por hoy hacen de la monogamia un valor para hombres y mujeres, pero a mí me parece que las que están constreñidas por el sistema social a practicarla son las mujeres, ¿no? Y en los hombres hay una permisividad implícita o explícita. Bueno, entonces el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado explican la opresión de la mujer históricamente en razón de la revolución agrícola, en razón del crecimiento de las fuerzas productivas, de la necesidad de acaparar el excedente productivo y de administrarlo, ¿no? Esta administración hereditaria es una de las piedras de toque que explican los orígenes de la opresión femenina, ¿no? Entonces, a partir de la sociedad sin clases, la opresión de la mujer ha ido teniendo diferentes formas históricas de existencia, ¿no? Pero fundamentalmente giran en torno al concepto de familia tradicional. Ya sé que la familia es un asunto muy debatible y que desde el punto de vista de las religiones es un valor altísimo. A mí, yo como sociólogo veo esto como una forma más eficiente de control social, ¿no? Es más fácil para un pastor o un cura controlar familias que controlar individuos. Entonces, naturalmente se fomenta la familia tradicional, ¿no? Y digo familia tradicional porque hoy por hoy también hay muchas formas de familia, ¿no? Hay formas de familia no solo en el que la mujer trabaja, sino que las familias, las parejas, mejor dicho, se entienden de formas muy diferentes a cómo solían entenderse hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Después de los años 50 ha habido una serie de cambios interesantes que podríamos discutir aquí. Entonces yo creo que ya me alargué en esta introducción, perdonen, pero me parece un tema apasionante, fascinante, porque como toda problemática en las ciencias sociales, el asunto de la mujer está muy ideologizado. Y entran en juego intereses masculinos y femeninos también, ¿no? Y se ideologiza. Esto es inevitable, igual con el problema interétnico, ¿no? Igual con los problemas políticos, ¿no? La derecha, la izquierda. Y es inevitable, pero digamos esa es la cuerda floja en la que caminamos todos los científicos sociales. Disculpen la tardanza. Carla, por favor. Para nada, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sandra. Gracias por estar acá con nosotros. Y sumando un poco a lo que el doctor pues nos adelantó en esta introducción, sí me parece que la teoría también del origen en la que se basa esta estructura de la opresión a la mujer, pues también fue basada en unos estudios que hizo el antropólogo Lewis Henry Morgan en el siglo XIX, en donde él plantea pues algunas estructuras diferentes a la estructura nuclear moderna que se conocía pues en el tiempo en que se realiza ya este estudio de Engels. Él estudió algunas de las culturas pues de los indios americanos, de los iroqueses, básicamente, en donde pues se notaba que la mujer tenía ampliamente un rol bastante similar y participativo en todo lo que era pues la familia y el poder en este sistema matriarcal que ya nos comentó el doctor. Entonces esto pues sirve para comparar algunas otras culturas alrededor del mundo en donde pues se identifica que la mujer tenía este rol y que se fue pues en detrimento conforme el sistema de producción avanzó en cuanto al cultivo, al arado, que ya pues se tecnificó más y se fue alejando el sistema productivo de la casa. Entonces donde la mujer se queda ya solo para reproducir y para poder entonces seguir con el linaje, se le va quitando este
poder para poder también participar en las decisiones normales pues de la vida conforme se va desarrollando más el sistema capitalista y productivo. Pero pues para ya seguir comentando y escuchar también a nuestras invitadas, les voy a comentar un poco sobre la experiencia de ellas y también la razón por la cual ellas también nos estarán visitando, compartiendo con nosotros a lo largo del programa. Sandra Verónica Collado Leonardo, muy buenos días. Buenos días. Gracias. Ella es guatemalteca, educadora académica, feminista, con experiencia profesional y laboral en administración educativa, docencia universitaria, capacitación de currículo, educación popular e investigación educativa en temas relacionados a educación, currículo y género. También tiene estudios universitarios en pedagogía y ciencias de la educación realizados en la Universidad de San Carlos, un diplomado en psicología educativa y educación en la Universidad Rafael Landívar, diplomado en innovación educativa y en Universidad Galileo, maestría en administración educativa en Universidad Panamericana y diplomado superior de estudios de género en Flaxo. Es autora de apuntes para la construcción de un modelo educativo con enfoque de género y ha publicado artículos académicos en el tema de currículo universitario. Su experiencia laboral, tenemos también Asociación Educativa de Fe y de Guatemala, y pues actualmente nos visita como parte del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala y UMUSAC. Bueno, nos están comentando que ya se nos fue el tiempo para la primer pausa, tenemos algunos adelantos informativos, entonces al regresar voy a estar presentando a nuestra otra invitada, quien es Patricia Borrayo, quien ya les comenté anteriormente. Por favor, no cambie este programa. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Caminamos hacia la búsqueda, comprensión e interpretación del conocimiento científico. Vía radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Congestión vehicular en paso a desnivel de las Charcas, zona 11, además una colisión en la 10ª avenida y 19 calle de la zona 1. Tome sus precauciones al circular por estos lugares. Policía Nacional Civil reportó un ataque armado en contra del jefe de seguridad del Transurbano, donde esta persona perdió la vida. El hecho ocurrió en la colonia La Esperanza. Actualizando la información mundial. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, acusó a Rusia de estar detrás de los crecientes ataques de rebeldes separatistas. Las declaraciones se dieron en una rueda de prensa tras conversaciones en Kiev con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. En Siria, por lo menos 3 personas murieron y 30 resultaron heridas tras un intenso bombardeo rebelde contra zonas de la capital Damasco, según los medios locales. Los medios oficiales afirman que los ataques fueron realizados por una facción rebelde autodenominada el Ejército de Islam. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Desarrollando una actividad sistemática y creadora. Para descubrir, comprender e interpretar la esencia de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Transmite en 92.1 FM y en www.radiousac.org. La voz de la primera universidad centroamericana y cuarta en América Latina. Tricentenaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Bien, amigos,
amigos? Estamos de vuelta otra vez en Políticamente Hablando. Recuerde que nos puede escuchar todos los jueves de 7:30 a 8:30 am. Estamos bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales y le saluda Carla Roldán. Antes de irnos a la pausa, tuve pues el placer de presentarles a una de nuestras invitadas, Sandra Collado, y a continuación les presentaré también a nuestra segunda invitada, Ana Patricia Borrayo, quien es licenciada en Sociología de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También obtuvo el Premio a la Excelencia Académica en la Investigación en el 2007. Fue otorgado por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos. Es autora de los libros Historia de las Precursoras en la Educación Superior, Silenciar la vida e Historia de una mujer Silenciar la vida, Historia de una mujer fusilada en 1941. Así que bienvenidas, y estuvimos pues conversando a las personas que nos acaban de sintonizar sobre el origen pues realmente de la opresión a la mujer basado en un sistema pues más de producción, ¿verdad?, de capital, en donde se establece también la propiedad privada, que es la que va ahí sí que desligando un poco las actividades de la mujer en el sistema pues de la toma de decisiones, conforme la propiedad va aumentando su necesidad de reproducirse, de hacerse más el enriquecimiento, y no solo para el consumo, la mujer se va relegando a nada más un rol de reproducción y pues de conservación del linaje, y por lo mismo de la propiedad privada, lamentablemente. Pero también quisiéramos conversar en esta segunda parte del programa acerca de los movimientos feministas y estas necesidades por la reivindicación de los derechos de la mujer. Conversamos un poquito también sobre la existencia de tal vez alguna vez un matriarcado, y sí, pues hay evidencias en todo el mundo en donde la mujer pues en tiempos ancestrales poseía el poder. Esto se ha dado en lugares como Japón, en donde pues las mujeres como las mujeres del siglo IV, Himiko, la reina de Wa, ahí ostentaban muchas decisiones públicas. También en Brasil, mujeres guerreras como las Tucano, que se unían a los hombres no únicamente para procrear, son evidencias de un sistema pues más matriarcal. Y hablamos también de algunas evidencias como las amazonas y otras mujeres que a lo largo de la historia han tenido pues un sistema de cierto peso en las decisiones y en estas estructuras. Pero coméntanos ustedes al respecto, ¿cómo ha sido la lucha del feminismo? Y tal vez empezamos primero como ¿existe alguna vez un sistema matriarcal que es el feminismo? Algunos conceptos así que son necesarios para ir entendiendo cómo es esta lucha. Bueno, buenos días, pues gracias por la invitación. Ya el doctor pues nos dio una excelente explicación sobre el tema del matriarcado y el surgimiento del patriarcado. Eso pues duró millones de años, ¿verdad? Y todavía nos encontramos con resabios de la sumisión de las mujeres. Y bueno, los movimientos feministas surgen precisamente para poder, como una postura política, pues, para poder reivindicar los derechos de las mujeres. Las mujeres empiezan a rebelarse contra ese sistema de opresión desde la Revolución Francesa, cuando se hace la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces surgen mujeres que están ellas están están en contra de toda esa sumisión que se da. Son mujeres que fueron intelectuales y se oponen, por ejemplo, a esa declaración en la que se universalizaba los derechos humanos. Y surge Olympia de Gouges, que hace una declaración en donde reivindica cuáles deben ser los derechos de las mujeres. Y en la actualidad, pues los movimientos feministas son una postura política que está luchando por mejorar la posición, situación y condición de las mujeres. Y en toda esa lucha, todos esos años que se ha venido trabajando, a partir de 1995, que se da la Conferencia Mundial de Beijing, que marca un antes y un después sobre la situación de las mujeres en el mundo, y se hace la declaración de la Conferencia Mundial y la declaración de la Plataforma de Acción Mundial, que es un documento estratégico que pretende mejorar la posición, la condición y situación de las mujeres para lograr un desarrollo. Y esta plataforma
está integrada por varios ejes, que son 12 ejes. Tiene el tema de salud, de economía, de participación política. Como les digo, es un documento estratégico que fue firmado o ratificado por los estados de América Latina fundamentalmente, los estados del mundo, podríamos decir. Sin embargo, bueno, pero es importante también que la responsabilidad no es solo del Estado para darle cumplimiento a esta plataforma, sino también la participación de las mujeres de la sociedad civil. En este año pues estamos integradas en la comisión Beijing más 20 Guatemala. Acabamos de hacer un informe alternativo o un informe complementario al informe que realizó el Estado, porque nosotras pues es como una contrapropuesta a lo que el Estado presenta ante Naciones Unidas, que va a ser en el mes de marzo. Y la sociedad civil, esta comisión se integró por mujeres de sociedad civil y grupos de mujeres indígenas. Es decir, estamos formando parte, prácticamente todas las mujeres que representamos pues los grupos de la sociedad civil. No sé si Sandra quisiera agregar algo más. Bueno, después de escuchar la cátedra del doctor Morales aquí, que pues remonta muchos años atrás, pues nosotras desde el IUMUSAC casi retomamos la historia del feminismo desde esa época en que Olimpia de Gouges escribe esta declaración, que fue en 1791, en donde pues ya empiezan a surgir los diferentes movimientos feministas, porque son varios, ¿verdad? Y que desde el IUMUSAC nos identificamos como feministas académicas, desde el feminismo de la igualdad. Y desde esa postura, pues nosotros estamos integrando diferentes comisiones y desde el año pasado, pues somos una institución del Estado como universitaria. Sin embargo, las otras organizaciones de mujeres nos dejaron participar como Universidad de San Carlos, diciendo que somos autónomas en esta comisión Beijing más 20 para presentar este informe. Nuestra área que queríamos evidenciar era el eje de educación, que lo contempla la plataforma de Beijing. Entonces nosotros queríamos evidenciar lo que ha hecho la Universidad de San Carlos en estos 20 años y pues el eje de educación partía de instituciones del Estado, ¿verdad? Ministerio de Educación, CONALFA, Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que son las instituciones que rigen la educación en Guatemala. Entonces, somos parte de esta comisión y elaboramos pues este informe, ¿verdad? Entonces, nuestra postura es ver qué aportes del feminismo académico ha hecho la Universidad de San Carlos. Y es que es interesante los datos que ustedes pues nos compartieron en cuanto al informe que nos tuvieron a bien compartir y que también nosotros quisiéramos compartir en nuestro sitio web para las personas interesadas, y nos van a estar comentando más sobre esto ya en la próxima parte del programa. Pero regresando un poquito a lo que es el feminismo, creo que la historia entonces del movimiento feminista es difícil como que ponerlas todas en una sola canasta, por decirlo así. Creo que es más, para poderlo definir, es como buscar esa necesidad de equiparar los derechos al del hombre, ¿verdad? Las luchas feministas yo creo que han tenido tantos, a través de la historia, tantas altas y bajas, porque se retrocede también. En un principio, por ejemplo, yo creo que tuvo más auge ya en el siglo XIX, por ahí, en donde ya las mujeres empiezan a buscar ese derecho al voto, al sufragio, lo consiguen con los más que todo en los movimientos feministas en Estados Unidos, por ahí por el 1920, en Gran Bretaña después, en 1928, pero después de que se consiguió este sufragio, se ha visto que realmente no se han dado los avances y no se ha dado esa equiparación como se buscó, ¿verdad? Porque sigue aún una gran brecha en cuanto a que la mujer no se le remunera igual que al hombre. Ahora más recientemente estaba leyendo en un folleto que pueden encontrar en el Centro de Documentación de la Escuela de Ciencia Política también, que es La mujer en el mundo,
Posteriormente y antes de cerrar el programa voy a estar diciendo a la autora, pero ella sí menciona que ahora también se dice, bueno, que se incluye en las clases medias buscar que esta equiparación de la mujer y el hombre se dé como que el hombre trabaje más en la casa y que comparta sus labores domésticos y que la mujer ya sale más, pero la mujer siempre se ve relegada a la esfera privada, más que todo en trabajos de oficinistas, pero el cargo público aún no se ve esa equiparación, ¿verdad?, de la mujer en toma de decisiones. Entonces, no sé qué nos puede el doctor, tal vez, o ustedes, pues, contribuir al respecto en este análisis. Bueno, sí, los movimientos sobre el derecho al sufragio, pues, surgen en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala se dio un movimiento bastante interesante en el marco de la Federación Centroamericana, cuando se está elaborando la Constitución, creo que es verdad, de 1920, se incluye el derecho al voto. Y se reúnen en Honduras los países de Honduras, El Salvador y Guatemala para poder elaborar esa Constitución. Y Guatemala vota en contra, que se le otorgue el derecho al voto a las mujeres. Y es la primera experiencia que se da en América Latina. Pero como se disuelve el tema de la Federación Centroamericana, se regresa a la Constitución de 1871, creo, ¿verdad? Y la mujer regresa nuevamente a la condición de no tener el derecho al voto. Y es hasta 1945, cuando aquí se da de 1944 inicia, con la revolución del 44, inicia un movimiento con las mujeres que se integran en la Unión Pro Ciudadanía de la Mujer. Uno de los principios de la revolución es otorgar el derecho al voto y se pone en el artículo 9 de los principios de la revolución. Cuando llega a la Asamblea Legislativa, la discusión pues se torna sumamente complicada. Y uno de los opositores más férreos a que se le otorgue el derecho al voto a las mujeres fue José Manuel Fortuny, que es uno de los integrantes del movimiento revolucionario. Entonces él decía que no, que las mujeres no podían tener el derecho al voto porque eran como que se mantenían en la iglesia y que la iglesia era fácilmente manipulable la mujer. Manipulables, sí. ¿Verdad? Entonces, Alfonso Bauer Páez, que integraba en ese tiempo la Asamblea Legislativa, él apoya que se otorgue el derecho a las mujeres. Bueno, se vuelve una discusión tremenda. A las mujeres les decían que eso, ¿verdad?, que eran manipulables, pero yo tuve la oportunidad de entrevistar a Gloria Menéndez Mina, de Padilla, que ella es mamá de los hermanos Padilla, que han tenido pues una participación política muy, muy importante en Guatemala. Pues ella fue la que inicia ese movimiento, forma la Unión Pro Ciudadanía de la Mujer y invita a mujeres intelectuales de la época. Estaba la primera graduada, que es se me fue el nombre, perdón. La primera graduada de la universidad. Olimpia Altuve. Que fue Olimpia Altuve. Y bueno, conforma la Unión Femenina Pro Ciudadanía con otras mujeres que eran poetisas, periodistas, y ellas son las que llevan esa demanda a la Asamblea Legislativa. Y cuando la entrevisto, ella reconoce pues el hecho de que eran mujeres, algunas esposas de gente de una situación económica diferente pues al común, ¿verdad?, que eran personas que pertenecían a una élite intelectual, y eso influyó bastante, además de la lucha que ellas hacen para que se les otorgara el derecho al voto. Pero ya en pleno siglo XX pues era difícil que se les reconociera, y todavía vemos ese rezago que hay en el tema de la participación política. Apenas el 12% se ha alcanzado hasta la fecha de participación de las mujeres. De ellas, dos únicamente son indígenas, a pesar de que las mujeres han sido en las elecciones pasadas las que más votaron, ¿verdad? Es la mayor cantidad
pues de votantes aquí en Guatemala, Ajá. según estaba leyendo en el informe que ustedes nos compartieron. Y en el tema, bueno, a finales del siglo XIX se da también la participación de mujeres en el periodismo. Estaban las hermanas La Parra, que ellas empiezan también a evidenciar ellas crean un periódico que se llamaba La Voz de la Mujer y El Ideal. Entonces, ellas empiezan a tratar el tema de la situación de las mujeres y se empiezan a revelar de cuáles son las condiciones en esa época. Resulta muy interesante porque ellas crean ese periódico, pero no tienen la subvención del Estado en esa época. En esa época a los periódicos se les daba una subvención, me parece, como de un 5% para que pudieran funcionar, y a ellas no se les otorga, digamos, ninguna facilidad, y ellas logran vender el periódico apenas en aquella época 5 centavos, pero era una cantidad, digamos, representativa. Y el problema también era que el índice de analfabetismo pues era alto. Las mujeres eran quienes menos estaban en la educación, las que menos asistían a la escuela. Entonces, existe una oposición a veces de los columnistas, les apoyan de una manera como dicen, bueno, ustedes están escribiendo, pero también se les critica por estar opinando a favor de sus derechos. Resulta difícil y el periódico pues termina, ¿verdad? Ya apenas duraron unos 3 años en publicarse, pero ahí empiezan ellas a poner pues en la mesa, en la agenda política, digamos, el tema de la mujer, sobre todo en el tema de la educación. Y vemos que las primeras mujeres que entran a la universidad es hasta finales del siglo XIX, en 1887, cuando entran las primeras mujeres que entran a la escuela de comadronas. Ellas son las primeras que se inscriben en la Facultad de Medicina, que en ese entonces era la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, la universidad tuvo varios nombres, las facultades igual, y es hasta 1929 que se gradúa la primera mujer de química, de la Facultad de Química, que ella sale de farmacéutica. Pero lo difícil era en ese entonces que las que se graduaban de licenciatura en Derecho no podían ejercer, antes de 1945 no podían ejercer la profesión, porque no eran ciudadanas, no tenían derecho a la ciudadanía. Hasta que se les reconoce ya el derecho al voto, pues ellas pueden ejercer. Pero resulta pues que todavía en estos tiempos, pues hay dificultades para que las mujeres tengamos plena participación, las mismas condiciones, ¿verdad?, de trabajo, y han pasado miles de años para poder estar hasta donde llegamos. Pero en la actualidad sí se ha visto un cambio, o ¿cómo lo perciben ustedes? Por ejemplo, creo que no es casualidad que hayan tantas precandidatas para las próximas elecciones, incluso pues los cargos ahora que hay mujeres, sí hay, aunque es muy poca la cantidad de mujeres, creo que sí han, no sé, bueno, vamos a estar hablando de los avances, retrocesos que han habido ya en la próxima y último segmento, en donde vamos a estar tal vez hablando de la mujer en la actualidad. También pues vemos en el mundo, hay mujeres que se destacan, como acabamos de tener la visita de la presidenta Michelle Bachelet, que es creo que un buen referente para ver que pues han cambiado algunas cosas en la actualidad, pero no sé si tiene algo que agregar, licenciada Sandra, antes de irnos a la siguiente pausa. Yo creo que sí han habido avances que se pueden demostrar con este tipo de estadísticas, que ahí Patti pues en el IMUSAC es la encargada de hacer toda esta recopilación estadística y datos, y sí han habido avances, pero aún así se queda todavía muy corto, ¿verdad? Precisamente en el trabajo que está haciendo la Comisión Beijing, como hay un eje también de los avances políticos de las mujeres, este año que va a ser el año electoral, están viendo las posiciones que tienen las mujeres en diferentes partidos también, y pues nosotras viendo, presentando este informe de lo que es educación. Muy bien, entonces nos informan que estamos llegando a nuestra segunda y última pausa. No cambie este programa y ya volvemos.
Universidad 92.1. Ideas que suenan. Para no tener que tomar la pastilla de la presión mañana, mejor me tomo ahora 1 hora para hacer ejercicio. Ok, todos, a la cuenta de 3. ¿Listos? Y 1, y 2, y 3. Clases de aeróbicos lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 9:30 de la mañana. Edificio S12, Salón 206, Ciudad Universitaria, Zona 12. Admisión gratuita. Invita Dirección General de Extensión Universitaria, su programa de atención farmacéutica de Farmacia Universitaria y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Una radio que está en las calles exigiendo libertad. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Doctor, me cuenta que padece la enfermedad del olvido. Sí, así es. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Le voy a dar la cura anotada en la receta. A partir de marzo, debe necesariamente suministrarse 3 dosis de estudio diarias. Muy bien. Y con esa misma periodicidad, una ampolla de actualización. Ahí mejorará. Está bien, gracias, colega. Y aquel médico terminó inscribiéndose en la maestría en Ciencias en Salud Pública. Maestría en Ciencias en Salud Pública. Requisitos, entre otros, poseer título de licenciatura en carrera afín a las ciencias de la salud, graduado, ya sea en la USAC, en universidad privada o extranjera reconocida. Inicio del programa académico, marzo de 2015. Escuela de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Y bien, amigos, estamos de vuelta ya a esta última parte de nuestro programa Políticamente Hablando. Recuerde que estamos con ustedes conduciendo y bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales. Mi nombre es Carla Roldán. Hoy tenemos como invitadas a las licenciadas Sandra Collado y Patricia Borrallo del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estuvimos conversando y hemos estado conversando sobre la situación de la mujer, la lucha de la mujer por sus derechos, el origen de la represión también, de la opresión de la mujer, y vamos a seguir en esa línea analizando el tema, y ya para concluir con sobre lo que ustedes pues nos vienen a informar de los avances o pues retrocesos que se han dado a 20 años de la 4ª Conferencia de la Mujer que se realizó en Beijing hace 20 años ya, ¿verdad? En 1995. Sí, yo solo quisiera detenerme rápidamente en el asunto de la mujer como sujeto de derechos en la modernidad, ¿no? Acordémonos que antes de la modernidad, es decir, antes de la producción capitalista, que es a lo que se le conoce como premodernidad y que llega hasta el feudalismo, el sistema productivo no necesitaba de mano de obra individualizada, lo que Marx llamó el trabajador libre, libre en el sentido de que es libre de vender su fuerza de trabajo al mejor postor. Esto solo lo podía hacer el capitalismo, que necesitaba obreros al más bajo precio, sobre todo en sus inicios, ¿verdad? Y en ese sentido es que por primera vez en la historia, como dice Marx, el ser humano se individualiza en sociedad, es decir, surge el individuo como un valor autónomo en sí mismo. Antes no, antes un individuo no valía nada sin la familia, sin el gremio, sin la iglesia, sin la hermandad, sin la aldea, ¿verdad? Como vemos todavía en las sociedades agrícolas indígenas, el individuo no vale nada fuera de la comunidad. En el capitalismo sí, se deshace la comunidad, precisamente para tener trabajadores libres a los cuales se pudiera contratar por bajo precio y siempre tener un ejército de reserva de desempleados. Entonces, esta es la base de por qué jurídicamente la Revolución Francesa da origen a toda esta, digamos, toda la teoría liberal clásica, y con ella a los derechos del hombre, ¿verdad? Que así se llamaron. Los derechos del hombre, que son derechos individuales, ¿no? Que ponen al individuo como el centro, como el gran sujeto de derecho. Entonces, el gran mérito de Olimpia de Bosch, y no por nada le cortaron la cabeza, como hablábamos fuera del aire, es que dice, ok, sí, derechos individuales, perfectos, pero ¿por qué solo del hombre, no? Entonces,
lo que está haciendo con esta especificación al hacer ella los derechos de la mujer y proponerlos y entronizarlos, es reivindicar la especificidad del sujeto femenino en relación al sujeto masculino, porque la masculinización de la ley, la masculinización de la cultura, es lo que invisibiliza a las mujeres ideológicamente, ¿no? En el mundo de la cultura, de la ideología y de la política. Entonces, hay especificidades femeninas que se deben tener en cuenta cuando la ley declara a la mujer sujeto de derechos, ¿no? Es decir, no se puede incluir en los derechos del hombre. Se puede, pero tiene especificidades que es imprescindible respetar, ¿no? Y esto solo fue posible en la modernidad. Por eso las luchas femeninas y feministas comienzan a cobrar auge aquí con la Revolución del 44, que es el primer intento de modernización, uno de los primeros latinoamericanos, intentos de modernización política y económica latinoamericanos, y sin duda el primero en Guatemala, ¿no? Cuya herencia todavía permanece, ¿verdad? Porque después hay un retroceso. Se regresa a los valores semifeudales de la oligarquía terrateniente y del ejército, ¿no? Que niegan a la mujer como individuo, ¿va? Como individua, es decir, niegan que la mujer pueda tener derechos individuales, de ahí que se le niegue el derecho a estudiar, o etcétera, de muchas maneras. En la ley puede decir que tiene derechos, pero en la práctica se tropieza con una serie de obstáculos, ¿no? Entonces, la mujer como sujeto de derechos en la modernidad tiene ese origen, ¿no? El origen económico de las relaciones capitalistas de producción, que necesita mano de obra individual. Después usó mano de obra femenina e incluso mano de obra infantil, y esa es la base de por qué ganaron el derecho al sufragio, porque estaban trabajando, eran productivas, digamos, fuera de la casa, fuera del hogar, ¿no? A donde estaban, digamos, teóricamente confinadas. Entonces, yo creo que a partir de ahí es que se explica la lucha en la modernidad, la lucha de las mujeres por la igualdad ante los hombres. Esto en la modernidad, porque hay antecedentes premodernos. Nosotros tenemos ejemplos de mujeres extraordinarias en toda la historia, pero son excepcionales. Ahora, en la modernidad, por primera vez hay un movimiento general de mujeres, ¿no? Algunas son feministas, otras no, algunas adhieren a un tipo de feminismo, otras otro, ¿no? Pero es una lucha que está aquí, que no se va a acabar, por la sencilla razón de que son, como quien dice, la otra mitad de la humanidad, ¿no? Y eso es algo insoslayable. Así es. Perdonen, que es que tenemos una pregunta también. Dice que si pueden, bueno, nos preguntan si podemos explicar la diferencia entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia y los pros y contras de las cuotas políticas de género. Esta es una pregunta de Williams Álvarez. Muy buenos días, Williams. Gracias por estarnos escuchando. Bueno, yo me refiero al feminismo de la igualdad como el que reivindica los derechos de las mujeres, precisamente los derechos a la igualdad. Que es el que es uno de las como de los pasos estos a seguir en la reivindicación de estos derechos por la igualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? Y ese es el que más yo tengo en la mente, como ese es en el que estoy posicionada, ¿verdad? Porque cada quien se refiere al que está. Y en este de los derechos es como vemos lo que mencionó el doctor, la división sexual del trabajo, ¿verdad? Igual remuneración para hombres y mujeres, derechos a educación, derechos laborales, y hoy en día que uno de las reivindicaciones son los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que es lo que se está, que es el movimiento feminista guatemalteco el que está luchando por ese derecho. Y en cuanto a las cuotas políticas de género. Bueno, en cuanto a las cuotas políticas, lo que se pretende es pues que se le dé la misma oportunidad a las mujeres. Aunque, por ejemplo, en México se empezó a solicitar el 30% de participación, pero como era una primera experiencia, se aprobó el 30%. Sin embargo, los partidos políticos que no cumplieran con ese espacio del 30%, tenían una multa.
Entonces lo que preferían los partidos era pagar esa multa y no darle la oportunidad, o esa sanción, digamos, y no darle la oportunidad a las mujeres. Lo que se pretende es que las mujeres pues empiecen a cambiar el imaginario con las cuotas, ¿verdad? Que empiece a cambiarse esa concepción de que las mujeres tienen que estar integradas en la política. En Guatemala se ha hecho una propuesta me parece que es en principio el 30%, luego el de la alternabilidad, que yo creo que es la que está ahorita como una propuesta final, en donde tiene que ser un hombre o una mujer, ¿verdad? Un hombre, una mujer indígena y un hombre indígena, es decir, alternar las posiciones de las mujeres hasta lograr un 50% de participación. Pero sí, todavía se está luchando y no se ha logrado que se haga esa reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Ya existen varias propuestas, varias iniciativas, sin embargo no se ha logrado a la fecha. Lo que se pretende es ir insertando más mujeres dentro de la política, sobre todo en los espacios de decisión, ¿verdad? Así es, muy bien. Entonces, como ya vamos llegando casi al final del programa, ustedes establecen entonces en el informe que pues nos compartieron de que pues el Estado de Guatemala realmente se ejerce cierta violencia desde el mismo Estado hacia la mujer. El Estado sigue siendo concebido como un Estado patriarcal, machista, excluyente, discriminador. Entonces, cuéntenos un poco, pero a ver, ¿en cuáles son las partes en donde se necesita más trabajar y qué se ha hecho, ¿verdad?, al respecto? Bueno, donde se necesita trabajar, bueno, son varias áreas, en salud, educación, participación política de las mujeres. El Estado de Guatemala no ha pasado el examen, digamos, ¿verdad?, de aprobación total, porque todavía las mujeres seguimos siendo víctimas de una violencia exacerbada. Las oportunidades de educación para las niñas igualmente es bastante limitada. Se prioriza la educación de los niños, a las niñas se les posterga un poco su educación. En el tema de salud, las mujeres, por ejemplo, la crisis que hay ahorita en el sistema de salud, quienes más afectadas se ven son las mujeres. En el tema de los derechos sexuales y reproductivos igualmente, ¿verdad? Todavía las mujeres no logran empoderarse de la decisión de su cuerpo, de cuántos hijos tener, por ejemplo. La mayoría de mujeres todavía no tienen ese empoderamiento de decidir cuántos hijos tener. Los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver también con el derecho a decidir sobre la propia sexualidad. Todavía las mujeres seguimos pues siendo sujetas en función del otro. En el tema de... Solo bueno, tal vez Sandra. Se priorizaron 6 temas porque no nos daba tiempo a abarcar los 12 temas que prioriza la plataforma original de Beijing. Y en este informe se presenta estos resultados a través de 3 consultas que se hicieron a nivel nacional con organizaciones de mujeres y donde participaron mujeres de los diferentes departamentos de Guatemala. Entonces el informe, por eso nosotros evidenciamos ahí lo que dicen también las mujeres, ¿verdad? Y este informe se va a estar presentando en el marco del 8 de marzo en la Universidad de San Carlos por parte de la Comisión Beijing más 20, el día 5 de marzo, que vamos a tener un acto especial por el Día Internacional de la Mujer, y este informe se va a presentar para dar a conocer también dentro del ámbito universitario como parte de las actividades que tiene la Comisión de presentarlo a instituciones del Estado y a nivel nacional también, en donde pues como universidad estamos apoyando porque también vamos a ir este año a socializarlo a diferentes puntos de Guatemala y se va a ir a socializar también, como decía Patia, para ver si se pasa el examen, pero no se va a pasar, sabemos que no, en la reunión de CSW 59 en Nueva York, en la ONU, ahorita también en el marco del 8 de marzo. Hace 20 años el Estado se comprometió junto con otros 189 países o dentro de ese, a hacer cambios que son los que precisamente es el examen que no estamos pasando como país, 20 años después. Sí. Así es. Sí, se ratificaron, se han firmado protocolos, conferencias, se han ratificado conferencias,
Sin embargo, digamos, en la práctica, en la realidad, no se cumplen. Hay retrocesos. Por ejemplo, en el tema, cuando hablábamos del tema del sufragio, que las mujeres fue la primera lucha que hicieron, no se quedó en la actualidad solo en el tema del derecho al voto. Actualmente el derecho al ejercicio de la ciudadanía va más allá. Es decir, el derecho a la ciudadanía tiene que ver con el acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Ya no solo se refiere con el derecho al sufragio o el derecho al voto. Y al trabajo bien remunerado. Digamos, ese podría ser un avance, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues hemos llegado ya a nuestro final. Lamentablemente hay tantas cosas, ¿verdad? Que siempre nos quedamos con ganas de seguir hablando. Hay tanto en este tema. Pero antes de irnos entonces, quisiera nada más recordarles que estamos en la Semana Académica de la Investigación. Todavía hoy y mañana pueden asistir a las diferentes jornadas, tanto en la matutina como en la vespertina. También recordarles que pueden seguir nuestros programas y escuchar el día de hoy, si no lo pudieron escuchar, en nuestro sitio web a través de www.politicamentehablando.net y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Políticamente Hablando y en Twitter como SP-USAC. Hasta la próxima, por favor, y recuerda, jueves de 7:30 a 8:30 am. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.